Buenos días, Fernando Signorini, un afamado profesor, preparador físico, entrenador, eh, que además fue quien estuvo más cerca de Diego cuando fue necesario. Y bueno, un poco pensando en voz alta con el profesor Signorini, ¿qué veías vos que en general la gente no vio de Diego? No, bueno, yo creo que la gente en realidad conoció a Maradona, ¿no? A Diego lo conocimos muy poco, porque en todo caso Maradona fue el hombre público, el personaje que él tuvo que inventarse para estar a la altura de lo que ya siendo muy joven millones y millones de personas en el mundo esperaban y de alguna manera le exigían, ¿no? Muchos de los cuales cuando estaba en su lugar de origen el Fiorito no solamente lo ignoraban, sino que lo despreciaban porque era un negrito villero, ¿no? En una costumbre que todavía en gran parte del poder y de la sociedad argentina también sigue existiendo, ¿no? Como para sentirnos un poco más grandes de nuestra nuestro pequeño tamaño, queremos denigrar a los que están por debajo nuestro solamente en la condición social, porque como calidad de vida, a lo mejor y como valores, los tienen mejor que nosotros, ¿no? Pero él pagó ese precio, claro. ¿Y cómo ves que se superó en eso? No, en realidad ¿Cómo lo superó, digamos? siempre hice esa separación entre el Diego, hombre y el personaje, ¿no? Entre Diego y Maradona. Alguna vez se lo dije, con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy hasta la esquina, te cargo vos, de Maradona. Le valió para que él me respondiera con una sonrisa de que yo tenía razón, pero que si no hubiera sido por Maradona, él todavía seguiría en Fiorito, ¿no? y tenía razón. Y tenía razón, claro que tenía razón, sin duda. Acá estamos acompañados por Diego Carbone, por Claudio Orellano, por Ricardo Plazaola, por Horacio del Prado, que están muy expectantes. Norita Lafón. Norita Lafón. Sí, porque yo lo vi jugar a Diego en el Napoli. Mirá. Tuviste ese privilegio también. Sí, también, yo tuve ese privilegio. Sí, era una fiesta cada uno de los partidos que jugó durante esos 7 años y medio. Sí. ¿Estuviste con él en Napoli? Sí, desde el primer día. Yo estuve con él desde Barcelona cuando se fracturó el tobillo en el partido ante el Atlético de Bilbao y yo comencé a ayudarlo después de la rehabilitación que hizo el doctor Rubén Darío Oliva. Yo comencé a ayudarlo en la recuperación dinámica y desde ahí vivimos siempre juntos hasta que a él lo encuentran positivo de doping en abril del 91 en el partido contra el Bari. Pero después me llamó otra vez para Sevilla, estuvimos juntos en los mundiales del 86, 90, 94 y en el 2010 en Estados Unidos, que fue lo último, digamos, que hicimos juntos, ¿no? Hola, Fernando, profe Orellano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Recuerdo aquel patadón de Andónico Echea, el jugador del Bilbao, que terminó prácticamente con la historia de Maradona en Barcelona. ¿Cómo fue todo ese proceso, no? Hasta que se fue al Napoli, ¿no? Fue muy duro porque fue una lesión por la que muchos especialistas decían que no iba a poder volver a los campos de juego porque había sido realmente una lesión brutal, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias al doctor Oliva, Diego pudo volver a jugar al fútbol porque decidió retirarle el yeso y eso fue de vital importancia o de importancia determinante 40 días antes de lo que habían señalado los médicos de Barcelona que lo habían operado, el doctor González Adrio, el doctor Petit, claro. Porque si no la reducción que le hubiera quedado en la articulación de ese tobillo le hubiera hecho imposible volver a jugar, así que en cierto sentido es bueno recordar a Oliva como el hombre que gracias a su intervención Diego pudo volver a jugar, claro, al fútbol.
Otro Maradona, ¿no? Otro Maradona, claro. Y pensaba Sí. Fernando pensaba también en aquel Diego que jugó en la selección del 90, subcampeona, ¿no? Que prácticamente tenía a Bilardo medio equipo lesionado y Diego con esa maravilla de darle el pase con su pierna derecha, pues prácticamente jugó en una pierna Maradona ese partido, y ese pase glorioso a Canigia que determinó la victoria frente a Brasil, la clasificación a cuartos, ¿no? Ahí también tenías contacto con él, ¿verdad, Fernando? Sí, yo estuve en esos 4 mundiales, lo recuerdo perfectamente ese partido contra Brasil, que Argentina, con un poco de mala suerte, lo tendría que haber perdido 5-1, más o menos. Claro, claro. En realidad podía haber ganado 2-0 después, porque después hubo un tiro libre de Maradona que sacó en el ángulo Tafarel. Sí, bueno, por eso es lo que tiene el fútbol, que podés hacer todo mal y te puede ir todo bien. Es un poco como en la sociedad, ¿no? Hay algunos que hacen realmente todo mal y hasta pueden estar en el gobierno. Claro. Muy bueno. Fernando, vos que estuviste muy cerca siempre de Diego, ¿qué técnico o qué equipo, o las dos cosas, lo manejaron mejor, lo contuvieron mejor, o él se sintió más cómodo, más ganador? Bueno, él siempre dice que el que más lo cuidó fue Bilardo, ¿no? Pero el que más le enseñó fue César Menotti, pero también en el Napoli, sea Rino Marchesi como Octavio Bianchi o el mismo Alberto Vigón, que fueron sus técnicos. Y claro, lo que pasa es que era una figura muy poderosa, ¿no? Pero en sus primeros años él también necesitaba la ayuda de alguien que lo guiara, porque llegó a ser, sin que nadie lo preparara, el primer fenómeno de la globalización a nivel mundial. Llegó a ser el hombre más conocido del mundo, no digo el más importante, por supuesto, pero sí el más conocido, pero para eso nadie lo había preparado. Alguna vez él mismo lo dijo, que cuando salió de Ferito le habían pegado una patada, lo habían subido a la cima de la montaña, pero nadie le había explicado, porque nadie había estado ahí, cómo tenía que hacer para poder soportar los huracanados vientos de la fama, ¿no? Y de un sentido dionisíaco de la vida que él lo tenía en grado sumo, y en todo lo que le fue posible lo disfrutó también, ¿no? Claro. Horacio del Prado te quiere hacer una pregunta. Horacio, ¿cómo estás? Horacio. Ahí está. Profe, abrazo, profe. Mi pregunta es, desde el punto de vista físico, Diego, de un hogar humilde, ¿dio ventaja o tenía ventaja? ¿Cómo se manejó eso? No, bueno, también desde el punto de vista físico, un fenómeno se explica desde un montón de lugares, ¿no? También desde el físico, pero fundamentalmente desde el talento, de eso que se trae sin que uno lo pueda explicar muy bien, porque aún en la misma familia, el caso del mismo Leo Messi, ¿no? Que tiene 2 hermanos que fueron criados a lo mejor seguramente con el mismo cariño, educados en la misma escuela, alimentados en la misma mesa con los mismos alimentos, y esos dos no pueden hacer con 4 manos lo que Leo hace con el pie izquierdo. Ser un fenómeno de esa naturaleza en un deporte tan complejo como el fútbol, pero en cualquier otro deporte, está mucho más allá de poder ser explicado, ¿no? Claro. Son chicos que nacen con esas condiciones, y bueno, si uno es a lo mejor muy vanidoso y bastante estúpido, le quiere poner palabras a lo que no admite, porque sinceramente tienen condiciones que también desmienten esa creencia religiosa de que Dios hizo todos los hombres iguales. A esto le tiró más levadura que a nosotros, a mí por lo menos, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pensás de ese cuarteto Sívori, Di Stéfano, Maradona y Messi de Argentina? Bueno, también habría que sumarlo a Mario Kempes, que fue... Kempes Claro, también. Mario Kempes, Está muy bien, Marito, está muy qué bien. grande. Claro, en el Mundial, pero Sí, sí. visto también yo no los vi, pero me llegaron por gente que los conoció, José Manuel Moreno, don Adolfo Pedernera. Sí, la historia del fútbol argentino está lleno de... Por eso también se transformó o obtuvo la importancia que tuvo y la penetración cultural, por lo que estos genios del deporte podían
transmitir y sobre todo emocionar, porque la memoria es selectiva y se recuerda solo lo que emociona, y vaya si ellos emocionaron a tantas generaciones con su virtuosismo. Han sido eso, qué sé yo, sin querer ser hiperbólico, pero han sido genios de un deporte que por otro lado tiene hoy la importancia que tiene en el mundo, ¿no? ¿Qué viste vos que él pudiera reflexionar sobre su situación siempre, digamos? Como qué era él para él, ¿no? No, bueno, a él le encantaba, por eso fue lo que me dijo, ¿no? Sin Maradona yo todavía estaría en felicidad. A él le encantaba ser Maradona, Claro. pero para mí Maradona era insoportable. Claro, porque alguna vez me preguntaron cómo era vivir con Maradona en Nápoles, y yo dije, es como, más o menos como vivir una pelopincho con un tiburón adentro, ¿no? Era una vida... Sí, ahora mismo estuve hace 15 días en Nápoles y todavía la vigencia que tiene en el recuerdo, en el agradecimiento de los napolitanos, es realmente increíble. Es un fenómeno, porque fue lo que desató él, un fenómeno sociocultural de características impensadas en ese momento, y sobre todo en una región de Italia que era, como él era en Argentina, ignorado y despreciado por cuando vivía en Fiorito. Bueno, los napolitanos también eran ignorados y despreciados por el norte opulento hasta que llegó Diego. Claro. Y ahí comenzaron a ser respetados, ¿no? Sí. Claro. Ahí comenzó a ganar Claro. el Scudetto. Bueno, mi hijo estuvo hace poco en Italia, Fernando, y me contó que lo de Nápoles es tremendo, ¿no? Es un ser santificado Maradona, ¿no? Donde cada rincón de Nápoles encontrás una imagen de Maradona. Sí, a ese nivel. En las escaparates de Claro. la tienda, en todos lados. Y no es para menos porque, digo, ganó 2 Scudettos, ganó una Supercopa de Italia, y pasaron 33 años hasta que nuevamente Napoli volvió a ganar un título, ¿no es cierto? Sí, ganó la Copa UEFA y ganó la Copa Italia también. Claro, exacto. Y perdieron otro Scudetto que lo tenían prácticamente ganado a 5 fechas del final con 5 puntos de ventaja. Exacto. El campeonato de 2, y lo perdieron de manera bastante inexplicable, ¿no? Pero por eso digo, cerrar el fenómeno que él produjo en Nápoles desde el punto de vista solamente futbolístico o deportivo es no haber entendido nada la influencia brutal que tuvo en el hecho de dar vuelta el mapa, no solamente futbolístico, sino también social de Italia. Hoy los napolitanos van al norte, ellos mismos lo dicen, y van sacando pecho, no van escondiéndose, hablando bajito para que no le escuchen el acento que tienen, ¿no? Claro. Recuerdo un partido, y vos te dejas acordar, Fernando, de Napoli con Juventus cuando jugaban en el estadio comunal de Turín, todavía no tenía propio estadio Juventus, y le hizo 5 Napoli a Juventus, ganando 5-3 en un partido histórico, ¿no? Y Diego no hizo ninguno, pero intervino en la mayoría de los goles, claro. Bueno, pero puso al Nápoles en el mundo, porque claro. nadie conocía el equipo del Napoli. No, absolutamente nadie. Claro. A veces me recuerdo que en el Día de los Inocentes salían noticias, por ejemplo, que eso, Rivadavia de Lincoln, que es el equipo donde salí yo, ¿no? Contrató a Diego Maradona. Entonces, claro, también Rivadavia de Lincoln, que salía en el mundo, porque hasta que se daban cuenta de que era un chiste, era tal la capacidad que tenía, ¿no? Claro. Profe Signorini, esta semana la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hace un congreso, jueves y viernes, sobre Maradona, sobre la figura de Maradona. Vos vas a participar. ¿Qué ponencia vas a llevar ahí o qué te toca? No, yo como siempre, yo no soy partidario de las charlas magistrales, ¿no? Donde uno va y habla de lo que quiere. Yo voy a responder a las preguntas, a las inquietudes de la gente que vaya, pero es maravilloso porque es la primera vez en el mundo que se hace un congreso sobre un negrito villero que, contradiciendo los dichos de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando dijo que para qué vamos a hacer universidades si los pobres no llegan, se equivocó, señora. Diego llega, y no solamente llega, va a dar cátedra. Diego llegó a todo. Bueno, estuvo en la Universidad de Cambridge, ¿no? También, sí. Claro, sí, estuvo en Oxford, perdón. En Oxford, perdón. Estuvo en Oxford, justamente por eso digo, ¿no? Los ingleses lo llevaron a Oxford, y acá, en su momento,
ninguno fue capaz de, en vez de destacarlo de los bancos de un equipo de fútbol, porque su sistema emocional ya no estaba tan preparado para soportar la adrenalina que eso produce, los miembros del Ministerio de Cultura de la Nación, siempre que entendieran que el fútbol es un hecho cultural, lo podrían haber invitado a presentar un plan para que él fuera por los colegios y las universidades a poder contar su saga de vida, responder a los alumnos las inquietudes. Por ejemplo, ¿quién mejor que él hubiera podido hablar de los daños brutales que produce las adicciones, y en este caso la cocaína, a los chicos? A nadie se le ocurrió, porque a todos, como siempre, o a la mayoría, les interesaba más el jugador o el personaje, porque pensaban en términos de gringo y ganancias y además de evolución de imagen, porque a los jugadores de fútbol y sobre todo a estos chicos siempre les pasa lo mismo, son instrumentalizados por el poder. Yo digo, ¿cómo hubiera hecho Macri, por ejemplo, para ser presidente si no hubiera sido primero presidente de Boca? Claro. ¿No? O sea, hay una hipocresía que verdaderamente lesiona y lastima la verdadera esencia de lo que es el deporte, y en este caso el fútbol. Ahora no le tenían miedo también porque Maradona no se callaba nada, decía lo que pensaba. Bueno, y por eso se la cobraron como se la cobraron. Primero en Nápoli, después de que él ayudara con Argentina a eliminar a la selección de Italia, estropeando un negocio de más de 600 millones de dólares solamente en la industria editorial, y después en el Mundial de Estados Unidos, cuando primero fue tentado, porque el Mundial de Estados Unidos a la mayoría, salvo a la colonia latina, no interesaba, y a los sponsors tampoco. Por eso fue empujado a participar, y cuando lo tuvieron adentro, no iban a permitir que este negrito, que tanto nos faltó el respeto y nos ridiculizó, llegue a alzar la copa con Fidel y el Che grabado en su cuerpo, ¿no? Claro, claro. Y además digo, en ese año 94 era una selección que era candidata seguro a ganar el campeonato mundial. Es decir, buscaron todo tipo de artilugios con el tema de la efedrina, cuando sabemos muy bien que después vinieron las Olimpiadas en Estados Unidos y los atletas tomaban efedrina. Entonces lo de la efedrina fue un artilugio para echarlo. En el mundial anterior Calderé, durante el Mundial de México, había sido tomado con la misma sustancia y le tocó un partido de suspensión. Claro. Luego directamente decidieron arrancarlo de raíz, ya había dado demasiado fastidio, ¿no? Fernando, hablando de Estados Unidos, que está tan imperioso, valga la palabra, por llevar el fútbol hacia el norte, ¿vos qué te imaginás este proceso de un mundial allá, de Messi allá, los jugadores de las colonias africanas jugando todos en los primeros equipos de África? O sea, ¿hay un trasvasamiento del fútbol hacia el norte o podríamos mantener nosotros nuestra supremacía relativa, por lo menos? Sí, porque el fútbol va a seguir siendo, no sé, o los mejores jugadores van a seguir saliendo de las condiciones humildes a que el sistema los obliga, porque en esos barrios, como decía Diego, por ejemplo, Fiorito no podía jugar al polo porque si había un caballo se lo comían porque había mucho hambre. Pero lo que ha empujado el fútbol hacia esos lugares, como a Qatar o a los países árabes, es la penetración brutal que tiene, y también, cómo no, utilizado por el sistema, como dice Chomsky en uno de los 10 puntos de la manipulación de las masas, en reemplazo de la religión como opio de los pueblos. Bueno, hoy han descubierto en el fútbol que también es un fantástico argumento para dominarnos, para ridiculizarnos, para estupidizarnos, para hacernos brutales, groseros, tribales, porque si soy de uno tengo que odiar al otro, y así son los momentos de violencia irracional que muchas veces hay que precisar. Pero yo creo que, en definitiva, en Estados Unidos no creo. Hay otros deportes que son de raíz cultural, y salvo la colonia latina, va a costar mucho, realmente, porque como se privilegia el negocio, y no en definitiva el hecho cultural, no creo que llegue a aprender. Vos date cuenta que ahora mismo, no sé, las pautas sociales han cambiado. Antes los chicos jugaban 8 y 10 horas por día al fútbol en sus barrios, ¿no? Y hoy la tecnología, el GPS y todo lo demás ocupa su tiempo.
es como dijo alguna vez Pedernera hablando con Menotti, lo que veo ya lo vi, lo que vi no lo veo más, y no lo vamos a ver más porque cambiaron las pautas culturales, sin duda. Sí, el potrero ahora se juega en Sudáfrica, los chicos juegan en el potrero. Yo llegué a Sudáfrica de visita con una invitación, con un bolso de torneos y competencias que me había regalado el negro Ávila. Y los que llevaban las valijas señalaron el bolso y dijeron Argentina, Maradona, todos veían torneos y competencias, a la noche veían el fútbol nuestro. Claro. Sí, era así, realmente. Tiene, no sé, son miles de millones los que presencian los mundiales, y vos fijate que toda esa parafernalia, ¿no? De aviones que llegan desde todas partes del mundo, hoteles 5 estrellas, manjares por todos lados, y todo se basa en el talento de unos negritos que cuando en la mayoría de los casos están en su lugar de origen, son, como dije anteriormente, no solamente son ignorados, sino que son despreciados, ¿no? Claro. Y si no, fíjate Víctor Osimhen, ¿no? Que fue uno de los pilares fundamentales en la obtención del Scudetto de Napoli después de 33 años, africano. Exacto, sí. Ahora, esa impronta de pararse frente al mundo, frente al poder, y enfrentarlo y desafiarlo, de Diego, es un rasgo que lo ha instalado en un lugar diferente, ¿no? Casi sagrado. Sí, y va a seguir siendo así, sobre todo en esos lugares, ¿no? Porque a veces yo pensaba que la única posibilidad que tienen los chicos de esos barrios para sonreír y ser felices es esperar que el domingo su ídolo hiciera un gol, y que ellos sentían como que eran propios porque eran del mismo origen, un origen del que Diego nunca, por otro lado, renegó, ¿no? Siempre fue muy orgulloso de todo lo que le pasó desde pequeño, por culpa también de la perversidad del sistema que sigue permitiendo que en el tercer milenio de la era cristiana haya, en Argentina solamente hay 5.500 barrios populares, asentamientos y villa miseria para una población de casi 6 millones de habitantes, ¿no? Y sin embargo, parece que el interés de la política y de los políticos es mirar hacia otro lado, hacia su propio beneficio. Bueno, hay luces, perdón, hay luces y sombras, ¿no?, en la vida de Maradona. Fernando, quisiera saber cómo evaluaste cuando Maradona estuvo en el Cantegril, allá en Punta del Este, creo que era comienzos del 2000 o 99, corregime en todo caso, y se le diagnosticó en su momento, te digo porque estaba en Crónica TV en esa época, y teníamos a nuestro corresponsal en Punta del Este, y se le diagnosticó, luego reconocido por el propio Coppola, muerte cerebral. ¿Cómo lo viviste ese momento? Porque ahí Maradona creo que había tenido un almuerzo muy opíparo, había tomado mucho, había hecho una mezcla rara, y terminó descomponiéndose, trasladado de urgencia, me acuerdo, a un nosocomio de Punta del Este, y bueno, llegó, digamos, a tener, digamos, un encuentro casi con la muerte en ese momento. ¿Supiste cómo fue esa recuperación? ¿Estuviste al tanto de eso? No, porque yo ya no estaba con ella, estaba con Menotti. Claro. Y lo supe a través de los medios, porque tampoco quise inmiscuirme mucho en el tema. Claro. ¿no? Porque yo, de hecho, no podía hacer nada, tenía que ser los especialistas los que lo recuperaran, claro. Sí, claro. Fue un momento muy duro. Claro. ¿Y vos cómo lo sentiste eso cuando te enteraste? No, yo siempre lo que me asombraba era que todavía siguiera vivo, ¿no? Porque después de haber hecho con la vida... Hay un libro de Brescia Echenique que se llama La exagerada vida de Martín Romaña, que me regaló Jorge Valdano en México. Mirá. Y yo después de leer la vida de Martín Romaña comparado a la de Diego, era la vida de una carmelita descalza, ¿no? Sí, totalmente. Qué bravo, ¿no? Qué desafío, ¿no? Qué desafío de él, ¿no? Bueno, saliendo de donde salió, ¿no? ¿Cómo? Digo, saliendo de donde salió, porque... Claro. Además las malas juntas, tipo Coppola y esos atorrantes que se le sumaban y los llevaban en la noche de Buenos Aires y de todas partes. Me cuenta Coppola un día que
Lo llaman de no sé qué país de Oriente a jugar un partido y que cada vez que le ponían alguna limitación le decía, bueno, entonces nos vamos a devolver el anticipo, porque él quería ir con toda la familia, con toda sí, los eso sobrinos. pasó en Jeddah, en Arabia Saudita, porque estaba prohibido la presencia de mujeres en los campos de juego, y entonces él dijo no, porque había ido doña Tota, Claudia, la mamá de Claudia, y entonces dijo no, si no va mi familia, nos volvemos a Nápoles, ¿no? Pero también pasó ese tipo de caprichos, ¿no? O de enfrentarse al poder cuando tuvimos que ir a Rusia, a Moscú, para jugar un partido de cuartos de la Copa UEFA, no era Champions, era Copa UEFA, y como él no había viajado con el plantel porque estaba mal, ya estaba en medio de su problema de adicción, viajamos al otro día, llegamos al aeropuerto de Moscú con 22 grados bajo cero, y cuando llegó al hotel los dirigentes era como que lo ignoraban, lo hacían a un lado porque estaban ofendidos porque él no había viajado, ¿no? Y no había viajado porque no podía, porque la adicción era eso, él quería pero no podía. Pero entonces él reaccionó diciéndole a Marco Franchi, que por entonces era su apoderado, de que quería conocer la Plaza Roja. Entonces Marco fue a averiguar y vino a decir que no, la Plaza Roja ya estaba cerrada, era tarde. No, qué tarde, yo quiero conocer la Plaza Roja. Claro. No sé cómo hicieron y casi a medianoche entramos todos a la Plaza Roja. Era lo que... Hay que sentirse Maradona, ¿no? Además de serlo. Sin ninguna duda, sí. ¿no? Y además de sufrirlo. Claro. Fernando, te agradecemos muchísimo esta entrevista, siempre tan generoso con nosotros. Sos una personalidad muy respetada, muy querida, y para mí es un gran regalo que te hayas tomado esta molestia con nosotros. No, por favor, a todos ustedes y Suma Bárbara y a Camilo, un abrazo enorme, mucha suerte. Muchísimas gracias.